Bueno, hola everyone, ¿cómo están? I have the pleasure to introduce you to Doña Amparo Fernandez Sanchez, who is going to talk to us about her feelings and perceptions about flamenco music and flamenco dancing today. Amparo is Mexican, but like many Mexicans, the majority of Mexicans indeed, has Spanish ancestry. And for her, flamenco music and flamenco dancing have been a very important part of her life. And today she's going to share that passion with us. Hola Amparo, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Tengo mucho gusto de presentarme ante ustedes para darles unas percepciones muy particulares, muy personales respecto de mis sentimientos hacia el flamenco, al baile flamenco. Pues muchísimas gracias, Amparo, por darnos esta oportunidad de escuchar tus pensamientos, tus opiniones sobre este arte que representa a España. Y bueno, yo estoy segura que la audiencia estará encantada de conocer estas opiniones y estos pensamientos. Muchas gracias. Y bueno, la primera pregunta que te quiero hacer es, ¿qué es para ti el flamenco? El flamenco para mí siempre ha sido una pasión. Siempre ha sido una pasión porque lo he escuchado desde pequeña. Aunque mi familia de España no era andaluza, que es la cuna del baile flamenco, sino que él venía del norte de España. Pero el flamenco para mí es un arte. Es un arte que, como todos los artes, necesita de una disciplina, de una técnica. Y esa técnica se adquiere a través de un esfuerzo constante de participar con el alma y con el corazón en la esencia de lo que es el arte flamenco. El arte flamenco como baile, pues tiene siglos de existir, de expresar los sentimientos de un pueblo que ha sido castigado muy duramente a través de los siglos. La pobreza, la discriminación, el racismo, la marginación han sido una de las características de la vida del pueblo gitano, que es el que manifiesta principalmente el baile flamenco español, que se asentó fundamentalmente en Andalucía, lugar de los países árabes. El flamenco viene de la India que por la emigración que hicieron los gitanos, bueno, los hindúes en aquella época, por persecuciones, desde entonces ya las sufrían. Y que es hasta el año de 2010 cuando fue declarado Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, por su belleza, por su fuerza, por su espíritu indomable del pueblo gitano. El flamenco requiere de la técnica, como decía hace un momento, y esa técnica se adquiere a través del aprendizaje de los pasos fundamentales, que pueden ser varios, que difieren por su intensidad en el sonido y por la duración de los sonidos que se emiten a través de los pies. Es un arte que no solamente implica manifestaciones de la destreza corporal, sino también significa la expresión de sentimientos, de pensamientos, de emociones muy profundas en el alma de ese pueblo y que son universales. Por eso es que ha tenido tal repercusión en tantos países del mundo y por el cual también fue nombrado Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Qué interesante, Amparo, de verdad, conocer esa esencia detrás de ese arte, que muchas veces no apreciamos o no sabemos porque no conocemos esa historia, pero que definitivamente lo puedes percibir en esa manifestación de los artistas cuando lo bailan y lo interpretan. Y por eso quería preguntarte, ¿por qué tú decidiste aprender a bailar flamenco?
Bueno, yo, como dijiste al principio en mi presentación, provengo de una familia española. Una familia española que, como dije también, no era andaluza. Pero yo desde pequeña, uno de los recuerdos más remotos era el de mi abuelo, sentado frente a lo que en mi niñez era el mayor adelanto tecnológico, el radio o la radio, como quieran decirles. Mi abuelo se sentaba todas las tardes en una silla frente al aparato de radio de la casa y había una estación española que tocaba toda clase de música proveniente de España y desde entonces oía yo flamenco y el flamenco pues se me quedó grabada en el alma. Cuando crecí, cuando fui adulta, una adulta ya bastante avanzada, yo empecé a estudiar el flamenco ya muy madura, porque no me atrevía antes, porque estaba yo con otras actividades que también conforman mi vida, como una carrera universitaria, como la crianza de una familia extensa. Entonces, no me permitían dedicarme a una disciplina, a una pasión, diría yo, como es el baile y el baile flamenco. Entonces, ya más adulta, fue que me decidí a seguir aquellas pulsiones de mi niñez que me permiten liberar, externar todos aquellos sentimientos que están ocultos y que si no es a través de una manifestación artística, muchas veces se quedan ahí, escondidos, y que no permiten el desarrollo completo de una personalidad. Entonces, realmente has tenido el flamenco en la sangre desde siempre. Esa es la realidad. Es parte de tu esencia, es parte de tu esencia y por eso necesitabas expresar esa esencia y esos sentimientos o emociones que te hayas guardadas por tantos años a través de la danza flamenca. Incluso en mi nombre tengo una nota, perdón, una nota flamenca. Me llamo Amparo. Y el amparo, como nombre, sí hay muchos amparos, pero no es muy común. El amparo, un profesor de flamenco que tuve, cuando alguna vez me preguntó mi nombre para una presentación que íbamos a hacer, cuando le dije Amparo Fernández Sánchez, me dijo, vaya, hasta el nombre tienes de flamenco, porque el Sánchez es muy flamenco y el Amparo igual. Así es de que yo creo que ya estaba yo un poco predestinada. Sí, for our audience, the name Amparo means protection. Safety is a place of safety. So, yeah. Muy bien, Amparo. Y bueno, dime, ¿cuánto tiempo llevas bailando flamenco? Dices que empezaste a una edad madura, pero llevas muchos años bailando flamenco, ¿es verdad? Exactamente. Tengo un poco más de 30 años. Mucho tiempo. Mis compañeras de clase eran jovencitas. Eran jovencitas y por eso también fue uno de los obstáculos que me impedía inscribirme en una academia para empezar a bailar, porque no puedo decir que bailaba desde el principio. Hay que empezar con los pasos básicos y aprender a combinarlos para que conformen todo un baile flamenco. El baile flamenco tiene 6 partes y hay que recorrerlas en su orden para poder decir que tiene uno un baile flamenco con distintos pasos. Los pasos diferentes sirven para que el guitarrista y el cantador pues, puedan prever los cambios en el ritmo de las distintas etapas del baile flamenco, de un mismo baile que pasa por distintas etapas. Ahí está la llamada, que es el llamar la atención precisamente para empezar un baile, un cierre, que es cuando termina la llamada, luego viene un marcaje, que es empezar a moverse al compás de la musicalidad y del compás del guitarrista, y tenemos también desplantes, paseillos,
y el zapateado, por supuesto, que es una de las notas más importantes de un baile flamenco. Un zapateado complicado que implica una velocidad de acuerdo a la etapa del baile que se estaba interpretando. Muy bien, qué interesante, de verdad estamos aprendiendo mucho sobre el flamenco. Y otra pregunta que quería hacerte es más sobre tus sentimientos, tus percepciones. ¿Qué es lo que sientes cuando bailas flamenco? Me transporto a un mundo hermoso, lleno de sensualidad. Y sensualidad no quiere decir sexo, quiere decir aprehender la realidad con todos los sentidos, la vista, el oído, el tacto también, porque el flamenco se acompaña no solo de una guitarra o de un cajón, que son los básicos y fundamentales, ¿no? Sino que también lleva palmeo, la palma, el sentir la vibración que emite un palmeado correcto dentro de la música flamenca, también te transmite una fuerza y una vivacidad extraordinaria. Entonces, para mí, el flamenco me lleva incluso fuera de la realidad, me lleva a otros países exóticos, a personas a quienes admiro y que de esa manera puedo comunicarme con ellas. En fin, hay tantas cosas tan hermosas y sensaciones tan especiales bailando flamenco que para mí cada vez que iba yo a la clase era un transportarme a un mundo diferente. Ay, qué bien, qué bien. Muchísimas gracias, de verdad. Esto es muy interesante. Y finalmente, la pregunta que quiero hacerte para terminar esta entrevista es, ¿por qué piensas que el flamenco se ha convertido en la danza representativa de España? Porque hay otros bailes, ¿verdad? Hay otro tipo de danzas en España. Hay la danza española, que no es lo mismo que la danza flamenca, sino que es la danza de los pueblos de otras regiones españolas, que no son la andaluza, pero el flamenco se ha extendido ya por toda España. Los aires flamencos se escuchan en toda España. ¿Por qué ha sido esa preferencia? Pues precisamente porque implican la expresión de sentimientos del corazón, de la conciencia, del alma, diría yo también, de todo un pueblo que ha luchado siempre por su independencia, ha luchado siempre por seguir adelante en todos los transcursos de la historia que ha recorrido y que, como dije en un principio, pues son notas comunes a toda la humanidad. A toda la humanidad ha pasado por etapas difíciles, etapas en las que han sido invadidos, etapas en las que han sido dominados y que actualmente a lo mejor el dominio ha sido de naturaleza económica, pero que implica también cierta sumisión, cierta pérdida de soberanía. Entonces, todo eso son sentimientos comunes a todos los pueblos de la humanidad. Y el flamenco, como baile ya así de España, se ha dado fundamentalmente, como decíamos, en el sur, y de ahí se ha propagado por el valor universal de sus sentimientos que transmite a través de su ejecución. Ha sido pues una especie de mensaje a toda la humanidad de que a pesar de las injusticias, a pesar de los dolores, de las penas y de todos los traumas que pueda pasar un pueblo para sobrevivir, siempre sigue adelante, es invencible. Mira, qué bien, nunca había pensado eso y definitivamente ahora que lo mencionas o lo expresas de esta manera, efectivamente, no importa la cultura, no importa el país de donde vengamos, los sentimientos que se expresan en el flamenco son comunes a todo el ser humano. Y sí, como mencionas, es una razón tan importante por la que se ha convertido pues, en la danza representativa de España y es una danza que en el mundo se disfruta y se acepta y se adopta, porque he escuchado también que ya no necesariamente tienes que ser español para ser un bailador o para tocar guitarra flamenca, es más esa manifestación del arte que llevan dentro las personas. Es más, en Japón es
una de las danzas que prefieren los japoneses aprender a bailar. Hay una gran cantidad de academias de baile flamenco, mayormente que en muchas partes del mundo. En Japón, que es un pueblo de una ideología, idiosincrasia y demás tan diferente a lo que puede ser un pueblo europeo como lo es España. Pues sí, de veras, qué interesante. Te agradezco muchísimo, Amparo, tu tiempo para comentarnos sobre estos aspectos tan interesantes sobre la música del flamenco y el baile flamenco también, y tu experiencia, tus percepciones. De verdad, muchas gracias. Y bueno, voy a decir unas palabras en inglés antes de despedirme de ti. I would like just to add that I'm very proud to say that Amparo is my mom. I had a very musical childhood growing up since both my parents loved music, and I can still hear my mom singing to flamenco music or listening to flamenco music while cooking or doing some housework or resting or even in the shower. So I can still hear her singing. Yeah, I have been very fortunate to have that music and passion and love in my life. So muchas gracias, mamita, por todo. Te amo. Thank you, Vicky, and I love you so much. And I am grateful to participate in this interview. Muchas gracias, mamita. Muchas gracias. Adiós. Bye. Hasta luego a todos. Bye.